la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa allanó las oficinas de Hugo Veras, la casa de Hugo Veras, y allanó las oficinas de Jochi Gómez después de haber interrogado a Jochi Gómez, que fue de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, y también después de haber apresado a Hugo Veras. Y fue precisamente ayer que yo vi que él en un programa de televisión dijo que a él le habían aconsejado que permaneciera callado porque habían lo que se llamaban daños colaterales. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedia, Su Mundo con un crecimiento exponencial a nivel global, porque ya estamos en más de 170 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, nuestra página www.sumundotv.com y en el satélite UTEL para todo el continente americano, América Latina, Estados Unidos y el Intelsa a nivel global, porque ustedes que son los mejores se merecen la mejor comunicación desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás, ¿cuántos líos? Ayer el panorama se calentó, fue más por la noche. Las noticias empezaron a fluir por borbotones. Estaba caliente el panorama, muy dinámico, muy agitado el panorama noticioso aquí en nuestro país, primero por las declaraciones ofrecidas por Jochi Gómez, que es uno de los socios mayoritarios de la empresa Transcorp Latam, que hizo un contrato para la instalación y operación del sistema de semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con el Intran. Y saben todos ustedes las interrogantes, las cuestionantes que hay en torno a ese contrato, todo lo que pasó, ¿verdad? Un contrato por un monto superior a los 1.300 millones de pesos. Recuerdan el apagón semafórico que se produjo a finales de agosto y que según el Intran fueron personas vinculadas a la empresa Transcorp Latam quienes realizaron ese apagón y lo consideraron como un sabotaje o un problema que puso en riesgo la seguridad nacional porque generó un caos total en el Santo Domingo. Aquello parecía una telaraña, la capital de la República Dominicana. Eso me daba miedo. Uno nunca había visto una congestión tal, era que no se podía mover. Los vehículos estaban totalmente apiñados por donde quiera que usted anduviera en la capital y también en la provincia Santo Domingo, en los diferentes municipios de la provincia Santo Domingo. Y aquello fue para recordarlo por años. Miren ahí algunas de las muestras de lo que pasó en el final de agosto. Y todo eso por las divergencias que tenían los propietarios de la empresa Transcorp Latam con el Intran o con el Estado Dominicano, porque al fin y al cabo fue un contrato firmado por Intran, pero como una institución representante del Estado Dominicano para operar el sistema de semáforos por más de 1.300 millones de pesos. Por esa situación, por irregularidades que fueron denunciadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que dispuso la cancelación de ese contrato y además que le revocó el registro de proveedores a Transcorp Latam para contratar bienes y servicios con el Estado Dominicano, pero pese a todo eso,
por razón por la cual pidió una licencia como director del Intran Hugo Veras, que ustedes lo recuerdan, y después entonces fue relevado de esa posición por el presidente Luis Abinader. Pese a todo eso, el contrato seguía vigente, pese a que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas había dispuesto la cancelación de ese contrato, inclusive, como les dije, la suspensión o la eliminación del registro de proveedores para Transcorp Latam, que quedaba inhabilitada para contratar bienes y servicios con el Estado Dominicano. Pero esa empresa, que está representada por uno de los socios mayoritarios, el señor Jochi Gómez Canaán, que también tenía un contrato de proveer tecnología de alta generación, dispositivos tecnológicos asociados a la seguridad nacional, a la investigación, a información de inteligencia con el Ministerio de Defensa, un contrato que tenía que firmó en junio, según el Ministerio de Defensa, en junio del 2020. Y uno se preguntaba por qué el gobierno del presidente Luis Abinader asumió en el caso del Ministerio de Defensa un contrato que fue firmado en el periodo de transición, en los 2 meses últimos del gobierno de Danilo Medina, que ya salía de la presidencia porque había ganado Luis Abinader en el 2020. Fue firmado en junio del 2020. ¿Por qué el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, le dio seguimiento a ese contrato? Si fue un contrato firmado en un periodo de transición, que no es ni siquiera prudente firmar un contrato a ese nivel, y con un tema tan sensitivo como el tema de la seguridad nacional. Bueno, hay quienes dicen que Díaz Morfa le dio seguimiento a ese contrato porque se trataba de Jochi Gómez. Jochi Gómez es hijo del periodista Guillermo Gómez, un periodista de una extraordinaria trayectoria, de mucha honestidad, de mucho éxito, dueño de uno de los programas íconos de la televisión periodística, ¿verdad? El tema periodístico Aeromundo, ¿verdad? Un programa que tiene todos los años del mundo. Yo creo que es más viejo que yo, ese programa. Entonces, uno a veces como que me entiende, pero yo no puedo especular sobre eso porque el periodista debe hablar sobre casos puntuales, pero sí que es altamente cuestionante que el ministro de Defensa entrante asuma, le dé aquiescencia a un contrato sobre un tema tan sensitivo como un tema vinculado a la seguridad nacional, recibir información, recibir tecnología de parte de un empresario como Jochi Gómez, que ya había estado vinculado a escándalos de infiltración, de pinches de teléfonos, o sea cierto o no, pero es una figura controversial, es un hombre que es uno de los que más sabe, Marino, aquí, de temas de seguridad y de tecnología para aplicar a temas de seguridad nacional. Entonces, todo esto ayer llegó a un punto culminante porque la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa allanó las oficinas de Hugo Veras, la casa de Hugo Veras, y allanó las oficinas de Jochi Gómez después de haber interrogado a Jochi Gómez, que fue de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, y también después de haber apresado a Hugo Veras. Así está la situación del caso Transcorp Latam y el Intran. Hay muchas madejas ahí. Cómo se encuentra un caso con otro, cómo se están entrelazando. En el caso de Hugo Vera es penoso, ¿no? Porque él había permanecido en silencio, y fue precisamente ayer que yo vi que él en un programa de televisión dijo que a él le habían aconsejado que permaneciera callado porque habían lo que se llamaban daños colaterales. Y uno, cuando analiza el término de daños colaterales, se puede entender entonces que es que si él hablaba se iban a involucrar a otros, iban a salir nombres. Y como los sistemas políticos de gobiernos, muchas veces ninguna acción
ningún contrato, cualquier detalles de estos nunca andan solos, ¿no? Eso anda, hay mezclas, no se hace un contrato grande donde haya mucho dinero por el medio donde no haya lobismo, por ejemplo, donde no hay alguna gente que se beneficia. Y entonces uno entendió que cuando él habla que un funcionario le recomendó que no hablara por lo de daños colaterales, entonces Hugo habló. Y uno no sabe si porque Hugo habló fue que le cayeron y lo metieron preso, ya le hicieron allanamiento, o es que ya él sabía que había una orden, porque aquí todo se filtra, una orden para apresarle, para allanarle la casa de su familia. Es una situación bastante incómoda porque un hombre de la dimensión de él, un joven con una carrera como venía desarrollándose en el país, que nadie duda de su abolengo familiar, ni de sus propias capacidades. Ahora bien, ya este escándalo que lo involucra al gobierno, porque se está hablando de gente que están en el gobierno. Gente, cuando se habla de Jochi Gómez, es un hombre que viene haciendo negocios con el Estado y ahora este es su gobierno, porque es el gobierno de su padre, es el gobierno donde él está, donde tuvo mayores facilidades. Entonces, yo a veces pienso, José Tomás, que en el caso de ese acuerdo, de ese contrato que se firmó en la etapa de transición de gobierno, esos son fly que quedan ahí. A veces la gente dice, pero ¿cómo que el presidente no sabía? ¿Qué va a saber el presidente? O sea, el presidente no puede estar atento a todas las informaciones de todos los ministerios, de detalles como esto. Ahora, Díaz Morfa, que es un hombre de Hipólito Mejía, le tocó 4 años siendo el jefe del ejército. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa. Todo, o sea, tiene las informaciones ahí. ¿Y cómo es que 4 años más tarde, ya cuando él sale en un nuevo periodo, es que se destapa que se rescinde un contrato? Y pienso que rescindir un contrato no es ningún problema. Ahora hay que ver por qué es que se rescinde el contrato. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál fue el fallo en el contrato? ¿Dejaron de suplir? O estaba vinculado también al tema de seguridad de los semáforos. O sea, ahí hay una mezcla de detalles que se cruzan uno con otros que deben de irse aclarando y que el Ministerio Público, una vez ha lanzado, digamos, ¿y cómo se llamará esta operación de ahora? No le han puesto nombre, no. O sea, hay que bautizarla. Fíjate que cuando tú dices que el presidente de la República no tiene que saberlo todo, yo pienso que sí, que no tiene que saberlo todo, pero hay partes del todo que el presidente de la República sí debe saber. El presidente de la República debía saber quién era o quiénes eran los propietarios de esa empresa que fue contratada para ofrecer servicios de suplir equipos de alta tecnología para ser usados en labores de servicios de inteligencia para obtener información del más alto nivel de sensibilidad asociada a la seguridad nacional. El tema de la seguridad nacional, los presidentes de todos los países del mundo siempre le dan seguimiento. Claro. Y siempre deben de estar enterados quiénes, qué empresas, qué personas están vinculadas como suplidores de estas áreas, a quienes contratan. Y la República Dominicana es un país muy pequeño. Pero lo que tú cuestionas, y yo cuestionaba ahorita, y en los contactos que tengo como periodista, como persona que tienen vínculos con organismos de investigación, que tienen empresas que se dedican a ofrecer servicios de seguridad privada y también servicios de protección VIP, me dicen que les resulta altamente sospechoso que en un periodo de transición, como fue el caso del gobierno de Danilo Medina, que en junio del 2020, y eso lo informó el Ministerio de Defensa, de que ese acuerdo fue firmado en junio del 2020, en un momento en el que ya Danilo Medina lo que estaba era preparando el Estado
estado preparando el gobierno para entregárselo a Luis Abinader, que era el presidente electo en las elecciones de mayo del 2020, en medio todavía de la pandemia. Entonces, justamente en ese periodo en el que solamente le faltan 2 meses en el gobierno a Danilo Medina, firman ese acuerdo. Entonces, es altamente cuestionable. ¿Por qué lo firman en ese momento con esa empresa de Jochi Gómez? Pero más cuestionable es que el ministro de Defensa entrante, Carlos Luciano Díaz Morfa, no haya comunicado al país eso. Yo encontré este contrato para proveer servicios de equipos para obtener información del más alto nivel para la seguridad nacional, y lo hemos ratificado o no lo hemos ratificado. ¿Por qué lo ratificó? Entonces, he sabido que Carlos Luciano Díaz Morfa es un hombre de la entera confianza del expresidente Hipólito Mejía. Era el jefe de su seguridad personal hasta el momento en que fue designado por el presidente Luis Abinader como ministro de Defensa, teniente general, ministro de Defensa, que se duró ahí 4 años. Entonces, ¿por qué en ningún momento analizó, cuestionó la conveniencia o no de mantener ese contrato con una empresa de la cual es socio mayoritario, la empresa Aurich, el señor Jochi Gómez Canaán? Entonces hay muchas interrogantes en torno a este contrato, hay muchas cuestionantes, hay muchos puntos oscuros, difusos, que uno no puede entender. Y hace falta que Luis Abinader, como presidente de la República, designe un nuevo ministro de Defensa para que entonces sea revocado ese contrato. Algo encontró el nuevo ministro de Defensa en ese contrato que no favorecía al Estado, que no beneficiaba al Estado, que no convenía al Estado. ¿Y por qué ese ministro ese ministro de Defensa tomó esa decisión y no lo tomó Carlos Luciano Díaz Morfa? Entonces son esos los temas que uno a veces no puede entender y con los que uno no puede estar de acuerdo. Y ahí son oficinas de Aurich, esas que están ahí. Sí, ahí están y tú estás mirando el sello del Ministerio de Defensa ya. Mira las paredes. Eso no está en donde está el Ministerio de Defensa. Mira. No, eso Aurich. Eso es Aurich. Esa es la oficina de la empresa de Jochi Gómez, pero también ahí está el logo del Ministerio de Defensa, exacto, como tú dices. ¿Qué hace? Eso ya me da mi sospecha. ¿Qué hace eso ahí? No, porque no debería. No debería estar ahí. Porque aunque el Ministerio de Defensa tenga un acuerdo de trabajo, tenga un contrato con esa empresa, con la empresa Aurich, el logotipo que forma parte de la imagen corporativa, de la marca que es el Ministerio de Defensa como la institución cimera de la seguridad nacional, no debería estar ahí en las oficinas de Aurich, en una empresa privada. Entonces uno no entiende. Este es otro elemento que uno tiene que cuestionar. Qué bendito maridaje era el que había entre esa empresa Aurich, que es una empresa privada, no importa que tenga como socio mayoritario, como presidente, a Jochi Gómez, que es hijo de Guillermo Gómez. Entonces esto es lo que uno tiene que cuestionar, y yo pienso que hay muchos temas que tienen que explicar el Ministerio de Defensa y las autoridades, el gobierno como tal, porque al fin y al cabo es el gobierno de Luis Abinader. Y hay muchos cabos sueltos en esto, hay muchos puntos grises que uno no entiende. ¿Por qué razón el hecho de que tenga el Ministerio de Defensa un acuerdo de trabajo, un contrato multimillonario con la empresa Aurich, por qué tiene que estar el logo del Ministerio de Defensa en una oficina de la empresa Aurich? Eso como debe estar en ninguna oficina de una empresa privada alguna, para nada. Porque es el Ministerio de Defensa la institución cimera que debe preservar y proteger la seguridad y la soberanía nacional.
Y así lo establece la Constitución de la República. Por vía de consecuencia, ni su logo, ni cualquier tipo de simbología que represente al Ministerio de Defensa tiene que estar grabado en una oficina de una empresa pública que tiene intereses, que tiene un contrato con el Estado Dominicano. Y entonces ahora la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa está a cargo de esta investigación, de todo este proceso. Ayer fueron interrogados Jochi Gómez en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA. Fue interrogado por su titular Wilson Camacho y por la directora nacional de persecución Jenny Berenice. O sea, que es un caso que le están dando el más alto nivel, porque ellos son los que están llevando, lo que han llevado la investigación en todos los casos de corrupción que están siendo ventilados en los tribunales de la República Dominicana. Entonces, después de ese interrogatorio, Jochi Gómez fue dejado preso en la Procuraduría General de la República. De ahí salieron a allanar la residencia de Hugo Veras y entonces también fue apresado Hugo Veras. Habrá que esperar entonces el desarrollo de los acontecimientos. Uno supone que en un plazo no mayor de 48 horas, porque así lo dice el Código Procesal Penal de la República Dominicana, la PEPCA, el Ministerio Público, deberá presentar la solicitud de medidas de coerción en contra de Jochi Gómez y de Hugo Veras, para formalizar su apresamiento. Porque si no lo hace en 48 horas, entonces el apresamiento pasa a ser un apresamiento irregular. Ya, claro. Y ya para irnos a una pausa y en breve regresar, me queda la cuestionante, ¿cómo le pondrá el Ministerio Público el nombre a esta operación? Que yo digo que por la complejidad y por el grupo de nidos que podrán ir apareciendo involucrados, yo le llamo Operación Chichiguao. Chichiguao o Madeja. Sí. Madeja, ¿verdad? Porque por el tema de los alambritos y de todo lo que esos alambritos finitos que integran los equipos de alta tecnología. O sea, bueno, ellos son muy creativos. Vamos a ver cuál será el nombre que le pondrán a la operación. Pero a ustedes, amables televidentes, les pedimos que por favor se queden ahí, no se desconecten, que en cuestión de segundos estamos de regreso con todo el contenido que falta aquí de Matutino Su Mundo. Gracias, y aquí estamos de nuevo con ustedes, señores. El país está muy movido, está mucho impacto de ayer para acá, los impactos de las noticias. Se fue nuestro amigo Domingo Contreras, se cruzó del PLD, ya casi se cruzó para el otro lado. La gente dice que para la fuerza del pueblo que él va. Pero anyway, como dicen los americanos. Lo cierto es que renunció del PLD. Luego de 40 años en esa organización, hacía tiempo que la gente le venía pidiendo eso, que se fuera de ahí, porque él se mantuvo de manera testaruda en el PLD, sabiendo que no era bien visto por Danilo Medina y que se sabe que no se le apoyó en ninguno de los intentos que hizo de ser un alcalde. O sea, el PLD parece que en la cúpula le fallaron, pero lo que más ha causado impacto es el cambio ahora del nuevo director de inmigración, y ayer se anuncia que la embestida que van a hacer contra los ilegales, fundamentalmente haitianos, porque aquí los únicos ilegales que hay en el país son los haitianos, porque son mayoría aplastante. Pero decir una cifra de 10,000 semanales, José Tomás, de que no te llamó la atención. Eso yo lo veo como una meta exagerada, deportar 10,000 ciudadanos haitianos a la semana. Dice al menos o hasta 10,000 ciudadanos haitianos. Esa fue una decisión a la que llegó ayer el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que fue reunido por el presidente Luis Abinader. Como saben, de ese consejo
es integrante el ministro de Defensa de la República Dominicana, que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa es el responsable, es el que debe dirigir la política de seguridad nacional y defensa, es el que tiene que garantizar la vigilancia, la protección de la frontera, que es el principal punto focal que puede amenazar y lesionar la soberanía, la paz y la seguridad de la República Dominicana, precisamente porque tenemos una frontera porosa, tenemos una frontera abierta, tenemos una frontera a través de la cual cruzan centenares de ciudadanos haitianos en condición irregular cada día, independientemente de que nos han repetido hasta la saciedad que la frontera dominicana está sellada. Carlos Luciano Díaz Morfa dijo eso 70,000 veces. Y el nuevo ministro de Defensa también ha dicho que la frontera está sellada, porque la última vez que nos hablaron de la cantidad de agentes, hablaban de más de 12,000 después el reforzamiento dispuesto por el presidente Luis Abinader cuando comenzó esta situación con el gobierno de Haití después de la muerte del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, el 7 de julio del 2021, y ahora con los acontecimientos de los meses recientes pasados, cuando las autoridades haitianas tomaron una serie de decisiones en contra de la República Dominicana, y Luis Abinader respondió cerrando el tránsito aéreo, cerrando también el tránsito terrestre, cerró de manera momentánea el intercambio comercial con Haití. Haití es nuestro segundo socio comercial en importancia después de los Estados Unidos. Nosotros le vendemos gran parte de la producción nacional que no consumimos aquí a Haití. Los haitianos tienen a la República Dominicana como su principal centro de aprovisionamiento de productos alimenticios, de agregados para la construcción, de productos para la construcción. En fin, somos el principal mercado suplidor de 11 millones de almas, de tristes almas que viven en Haití, el pueblo más pobre del hemisferio. Entonces, en ese momento, cuando hubo el reforzamiento de la frontera, nos hablaron de más de 12,000 agentes militares en la frontera para preservar los puntos fronterizos por donde entran los haitianos, pero los haitianos siguen entrando. ¿Por qué? Porque lo que opera ahí es una red mafiosa de tráfico de haitianos ilegales, y lo saben las autoridades dominicanas. Por eso, el nuevo director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que es un oficial con una trayectoria impecable, de mucho éxito, estaba al mando del Centro del Comando, Control, Computadoras y Ciberseguridad del Ministerio de Defensa, el C5, que es el cerebro de la inteligencia y de la seguridad nacional desde el Ministerio de Defensa. Es un hombre con amplios conocimientos y que viene con la mejor disposición de eliminar el macuteo, como él dijo, que tantas veces había sido señalado, que agentes de migración se llevaban a los haitianos, se los recogen en cualquier punto de la capital, se lo llevan al vacacional de Jaina y en el camino negocian entonces su liberación. Habían denuncias por todos los lados y hemos visto testimonios de ciudadanos haitianos que dicen cuánto han tenido que pagar para ser liberados. Otros que vienen, por ejemplo, desde los pueblos fronterizos, dicen que militares entran a las guaguas y le cobran dinero, 800, 1,500 pesos para permitirles seguir. Entonces, si la mitad de esas denuncias son ciertas, entonces podemos explicarnos ¿por qué permanece esa sangría, ese trasiego permanente de ciudadanos haitianos de manera irregular a la República Dominicana, cuando tenemos una frontera supuestamente sellada con unos militares que tienen drones, que tienen equipos, vehículos, que tienen helicópteros, que tienen aviones, que tienen cámaras de alta generación, que tienen toda la tecnología requerida para tener un servicio de vigilancia eficiente y eficaz en la frontera? Pero no, opera una mafia, señores, que negocia con los haitianos y que los deja pasar. Una vez están en territorio dominicano,
ya tenemos, hasta para deportarlos, tenemos que respetarles sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Tenemos que tratarlos con sentido humanitario, porque así lo establecen los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria. En los tratados internacionales de migración, los temas relacionados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y otros estatutos normativos, otros acuerdos de los que la República Dominicana es signataria. Entonces, yo pienso que es importante que enfrentemos con la dureza que amerita el tema de la migración haitiana en la República Dominicana, pero la meta de deportar a 10,000 ciudadanos por semana, eso a mí me parece exagerada, porque implica deportar diariamente a casi 2,000 ciudadanos haitianos. Así ¿No te es. parece? No, y lo más preocupante, señores, es la sensibilidad del tema de deportaciones frente a la comunidad internacional en un momento en que Haití, con las fuerzas kenianas y entre otras fuerzas que se han sumado, está tratando de pacificar al país para que esté en disposición del próximo año a hacer elecciones. Pero lo más delicado aún es, señores, que cuando usted entra dentro de la etnia, dentro de los grupos de los dominico-haitianos, las zonas batalleras, la zona donde hubo o hay ingenio, ahí hay generaciones de jóvenes, de mujeres, que son descendientes de haitianos, que son haitianos según la constitución de ellos y la nuestra, pero gente que nunca han ido a Haití, no conocen Haití, y que la cultura que conocen es la dominicana y lo que obviamente reciben de sus ancestros. La mayoría de esos haitianos de descendencia haitiana no hablan creol. Oigan bien, por eso a veces hemos visto problemas cuando inmigración se le lanza, que agarra a algunos tipos, dice, hey, yo soy de aquí, déjeme ir a buscar mis papeles, que yo vivo ahí en esa esquina, con un español perfecto, ni siquiera con acento. Porque aquí la gran irresponsabilidad la han tenido las autoridades dominicanas durante años, y voy a ser reiterativo en este tema. Dejar que primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generaciones, señores, los nietos y los bisnietos y tataranietos de haitianos que llegaron aquí a este país, buscados por el gobierno dominicano, contratados en el propio Haití por la industria azucarera, esa descendencia que sigue siendo haitiana por el tema de las constituciones de ambos países, que Haití reconoce que es haitiano todo el que descienda de haitiano, y por tanto, ahí es donde dicen que el tema de la patria se cae. Ahora bien, ¿qué ha pasado cada vez que enredadas se han llevado a jóvenes, hombres, mujeres, que son descendientes de tercera o cuarta generación de haitianos, que cuando llegan a Haití no conocen a nadie ni tienen familia allá, pero tampoco hablan creol? Oiga bien, entonces ahí hay un tema de prudencia, de derechos humanos, que si bien es verdad que como país tenemos el pleno derecho constitucional como país independiente y autónomo de deportar a quien el país decida que hay que deportar, al que no cumpla con los reglamentos y las normas y leyes nuestras. Ahora bien, el problema de haberse extendido durante tantos años y décadas la producción de haitianos y haitianas en el país, y que hay primera, segunda, tercera, cuarta generaciones, ¿qué usted va a hacer con tantos jóvenes haitianos y haitianas que están en las universidades, que su papá y su mamá nacieron aquí en el país? ¿Qué ustedes van a hacer cuando ellos empiezan a reclamar nacional e internacionalmente que ellos no se sienten haitianos, que ellos son dominicanos, como lo han estado reclamando en diferentes manifestaciones? Y cuando el acento que tienen ellos ya no se puede jugar con el término de la matanza del 37, que le decían que dijeran perejil,
cualquier haitiano descendiente de primera, segunda, tercera generación habla un español mejor que cualquiera de nosotros, ¿eh? Y están en universidades, están en colegios, están en las escuelas, están integrados en la vida nacional. No conocen Haití. Entonces ahí viene un problema humano que el país va a tener que enfrentar frente a las acusaciones internacionales y nacionales, porque es una población que ha nacido en el país, incluyendo abuelos. Yo conozco gente, haitianos, que sus abuelos fueron los que vinieron aquí, y su papá y su mamá nacieron aquí, y ellos, los nietos y los bisnietos. Entonces ahí hay un problema humano que hay que enfrentarlo, y si bien es verdad, y creo que el presidente Luis Abinader pasará a la historia como el presidente que más se preocupó para que la situación de Haití se resuelva frente a la comunidad internacional, pero el anuncio, que es un derecho del país, anunciar que va a deportar las cantidades que quiera. Ahora bien, la mesura, la prudencia y los derechos humanos tienen que imponerse por encima de todo. Porque por querer cumplir una meta de 10,000 semanales, como se ha anunciado, y querer a trocha y mocha por doquier, comenzar a agarrar gente presa, gente que ni siquiera conoce Haití, y en el proceso de depuración, tienen las autoridades dominicanas que tomar en cuenta que en esas depuraciones deben de cumplir los reglamentos y las normas de los derechos humanos. Porque miren, me han contado gente que han hablado conmigo que fueron deportadas a Haití y cuando llegaron allá no sabían qué era Haití, ni se adaptaban a esa cultura. Y cuando pudieron regresar de nuevo, hablan del trauma que sufrieron esa gente. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ¿es deportar por deportar o cuáles son las soluciones que tiene que buscar el país para resolver esa situación y que los organismos internacionales no empiecen con condenas internacionales como la que hemos sufrido? Y que recuerdo que a principios de los 90 hasta la Sociedad Antiesclavista de Londres nos condenó Amnistía Internacional y siguen acabando. American Watch diciendo que en la República Dominicana los haitianos vivían como esclavos y fuimos condenados en altos tribunales internacionales. Entonces, la imagen del país, y desde Canadá recuerdo el Comité Quebecois para la Defensa de los Derechos Haitianos organizó un boicot turístico contra la República Dominicana, a un país que es turístico. Entonces, pedirle al gobierno, a las autoridades, que sean mesurados, que sean justos a la hora de aplicar la ley, y que porque hayan dicho que van a ser 10,000, podrán ser 20,000 si fuera necesario, pero por cumplir una meta de un número y de un anuncio, no podemos pasarle por encima a los derechos humanos, a los criterios que deben de utilizarse a la hora de usted deportar a ciudadanos que son de otro país. Eso lo explicó ayer, Marino, el vocero de la presidencia, director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, en una conferencia de prensa al final de la reunión del presidente Luis Abinader con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en la que participó y del que es miembro el nuevo director de Migración. Fueron muy enfáticos al asegurar que esas deportaciones van a ser realizadas con estricto apego a los derechos humanos y al criterio de dignidad de los ciudadanos haitianos. Pero el Estado dominicano tiene que hacer uso de su legislación general de migración para sacar del territorio no solamente a los haitianos, sino a todo extranjero que esté en territorio dominicano sin documentos que puedan demostrar que se encuentra aquí en condición legal. Eso tiene que preservarlo y tiene que cumplirlo el Estado dominicano. Tiene que sacar de aquí a todo aquel que esté en situación de irregularidad. Pero nosotros vámonos ahora a una pausa comercial. Ya regresamos con el fascinante mundo de los deportes y todo el contenido que resta aquí en Matutino Su Mundo. Seguimos con Matutino Su Mundo. Vamos a hablar ahora con el encargado de fronteras de la Mesa Dominicana para las Migraciones. El señor José Lois Celestín está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días al público.
y buenos días al pueblo dominicano. Para mí es un placer estar con ustedes hoy en las mañanas, de darme la oportunidad de darles un punto de las explicaciones necesarias sobre la propuesta presentadas por las 3 instituciones que hacen parte de la Mesa Nacional para la Migración. ¿Cuáles son esas 3 instituciones? Es la Fundación Étnica Integral, la Organización Bienestar Integral Sin Fronteras y la Mesa Nacional para la Migración. Le trajimos aquí hoy para hablar con usted acerca de una denuncia que hace el presidente del Instituto Duartiano de la República Dominicana, el doctor Wilson Gómez Ramírez, que fue miembro titular del Tribunal Constitucional. Él dice que hay organizaciones que están ejerciendo presiones para que el gobierno dominicano otorgue visas de residencia a ciudadanos extranjeros nacidos en la República Dominicana, y que entre estas organizaciones están el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, representado aquí por el señor Pablo Vizcaíno. Está firmado también por la Fundación Étnica Integral, la FEI, que usted la acaba de mencionar, y la Mesa Nacional para las Migraciones, además de la Organización Bienestar Integral Sin Fronteras y la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados. ¿Cuáles son esas presiones que dice el Instituto Duartiano que ustedes están ejerciendo? Sobre las presiones es totalmente falsa. Porque, sí, muy claro, la propuesta es producida por las 3 instituciones totalmente en República Dominicana. La firma de la propuesta está firmada por 4 ciudadanos, que es Ruth Heren Paniaguas, William Chapantiel, que es coordinador de las mesas, ciudadano, José Luis Celestín, que es coordinador de la Organización Sin Fronteras, y una ciudadana venezolana, asesor jurídico de la mesa. Pero ustedes saben, por ejemplo, que de acuerdo a nuestra Ley General de Migración y a la Constitución de la República Dominicana, una persona nacida en territorio dominicano, hija de un inmigrante ilegal, no es considerado ciudadano dominicano. Por vía de consecuencia, no está habilitado para obtener un documento dominicano ni la condición de residente permanente en la República Dominicana. Optantes. Esa propuesta fue analizado a bases de la Constitución 18 de abril 2007, y también por la Ley General de Migración y las subcategorías migratorias. Explico. Para un ciudadano tener unas residencias en República Dominicana, obligatoriamente tiene que acudir a una visa de residencias a las embajadas dominicanas en cualquier país del mundo. En caso de los haitianos, en Haití. Okay. Si bien es cierto, de acuerdo a la Constitución, todos los nacidos de padres extranjeros irregular no son nacionales dominicanas, pero cuando llega a 18 o 20 años, necesita un documento que categoriza un estatus migratorio. Por ejemplo, eso es normal. Después que esos jóvenes y adolescentes llegan a 18 años, por la irregularidad de sus padres, coja a la embajada a transcribir la acta de nacimiento que dice extranjeros, que es de aquí. Deben de ir hacia allá, Haití, a su país de origen del padre, a buscar la visa.
No, la visa no, pero sí la partida de nacimiento. Yo recuerdo que el entonces embajador aquí en nuestro país de Haití, el señor Fritz Cineas, informó en varias ocasiones que la embajada de Haití tenía abierto un proceso para la inscripción en el registro civil de todos los hijos de los nacionales haitianos que nacían aquí en la República Dominicana. Todavía ese era el punto de partida. Es el punto de partida para darle una condición, una condición civil, legal a esos hijos. Me explico, todavía todo eso existe y hay muchísimo en nuestras oficinas, al más de 500 expedientes donde ya estos jóvenes, los padres de estos jóvenes, ya lo han registrado a la embajada haitiana y algunos de ellos han tenido su pasaporte haitiano en la mano. Ok, entonces la propuesta de ustedes. La propuesta es, por ejemplo, después me pongo yo en el lugar de un joven de esos. Ya acepté la nacionalidad de mis padres, pero nací aquí en Santo Domingo. Terminé todos mis estudios. Tengo mi pasaporte haitianas, pero no puedo ingresar a la universidad. Porque para yo ingresar a la universidad tengo que tener un estatus migratorio. Porque tener la acta de nacimiento de la embajada, tener la acta de nacimiento de extranjería que el registro extranjeros, que le concede el hospital y las juntas, no significa tener un estatus migratorio tanto para ingresar a la paleta productiva del país, ni tampoco para continuar los estudios. Entonces ustedes están pidiendo... Entonces, de acuerdo a la Constitución, a la ley de migración, ese ciudadano necesita un estatus migratorio. Independientemente haitiano, chino, venezolano, necesita un estatus migratorio. ¿Cuántos ciudadanos haitianos están en esa condición, que están ya habilitados para recibir, por ejemplo, esa residencia permanente que ustedes están reclamando? En nuestra oficina tenemos 500 casos de jóvenes y adolescentes. Están preparados. Todos no están preparados. Entonces, ¿por qué llegamos a hacer la propuesta? Es porque ya a algunos de ellos que están listos, eso vas a marcar un antes y un después, ¿verdad? Porque esa joven que terminó su estudio desde el 2020, terminó el bachillerato, el Estado Dominicano ha hecho una inversión desde su gestación de la barriga hasta terminar el bachillerato. Entonces, esta joven debe de devolver al país, integrándose a la paleta productiva del país. Y la mejor forma de hacerlo, una carrera universitaria, es ¿verdad? ejercer una carrera universitaria, sea la educación, para poder ingresar. Porque a veces podemos entender la sociedad civil, las organizaciones, jugamos un papel inevitable en toda la parte del mundo. Que cuando se trata de Haití es un tema sensible, lo entendemos, pero la propuesta está basada en todo el aspecto constitucional y la ley de migración. Se llama propuesta para propuesta. Y todos, en toda parte del mundo. Mira, el título: propuesta para la emisión de residencia permanente a hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana. Y es una propuesta. El Estado tiene toda la soberanía de no acogerla o de continuar a analizarlas, ¿verdad? Lo mismo lo que están haciendo los medios de comunicación como ustedes. Es fundamental. Por eso que
desde la mesa lo agradecemos. Muchas gracias. Ese gran desempeño, porque toda la aclaración que pueda haber en esa propuesta, y nosotros estamos abiertas a todos los medios de comunicaciones de llevarles la copia formal para que puedan revisarlo. No estamos pidiendo nacionalidad a hijo haitiano nacido en República Dominicana, no. Es lo mismo. El gobierno tiene todo el derecho soberano de efectuar la deportación a todo aquel inmigrante irregular que se encuentre en el país, porque tampoco nosotros desde la mesa no promovemos la migración irregular. Ahora, siempre aportamos al diálogo, a la sensatez, a la sensibilidad de una migración regular y moderna. La mesa pertenece a la región y todo el mundo lo podemos saberlo a nivel de la pobreza que pasa la población haitiana en los últimos 20 años. En ninguna parte del mundo la migración haitiana es una amenaza. En ninguna parte del mundo. Bueno que nos ilustra un poco con esta propuesta. Nos vamos a quedar con ella y agradecerte a ti, José Luis Celestín, que es el encargado de fronteras de la Mesa Dominicana para las Migraciones, por traernos esta propuesta y por darnos estas informaciones que de alguna manera aclaran, ¿verdad?, el panorama y arrojan un poquito de luz. Yo espero que te tengamos próximamente para que podamos hablar con mayores detalles y que venga también William Charpentier para que toquemos otros temas. Otros temas más importantes. A ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros. Ya regresamos con más aquí en Matutino Su Mundo. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes, que son los mejores, continúan el día con el mejor Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo y toda su parrilla programática diseñada desde la República Dominicana para ustedes, que son los mejores. José Tomás, picadito el ambiente. Tenemos un cerebro aquí, un disruptivo. A Fernando Abreu, que fue candidato a diputado por la circunscripción número 1 por el Partido Patria Libre y el Partido Generación de Servidores, que hicieron una alianza estratégica, una alianza político-electoral para las elecciones pasadas. Fernando, ayer el presidente de la República anunció un paquete de medidas para reforzar el control migratorio, sobre todo la meta de deportar a al menos 10,000 ciudadanos haitianos en condición irregular en la República Dominicana cada semana. Eso parece excesivo, parece un poco desbordante. ¿Qué tú piensas? Yo no me lo encuentro excesivo, pero vamos un poco al origen de por qué pasó ese anuncio, y es que las protestas funcionan, de la cual nosotros fuimos parte. Eso fue parte de una, que no fue solamente una protesta, la marcha patriótica. Ya en el último año, entre 5 y 10 protestas se han hecho en el último año. La última tuvo más de 2,000 a 3,000 personas y convocamos para este sábado a las 4 de la tarde en la Plaza de la Bandera, la próxima, en la cual pensamos que va a venir aún más personas, pues muchas personas motivadas, y por eso siempre digo que las protestas sí funcionan, especialmente con este tipo de gobierno, que es un gobierno que la opinión pública y las redes lo gobiernan. Pues un gobierno que en un sentido es bueno, que sea un poco cobarde, que no tenga tantos principios y que se dejan llevar de lo que las redes sociales dicen, porque así uno por lo menos obtiene los resultados que deben tener y tienen que hacer lo que la sociedad exige. Este es un gobierno cobarde, dice. Sí, es un gobierno cobarde porque ellos quieren hacer y tienen otras políticas. Sin embargo, cuando ellos entienden que le puede perjudicar en sus encuestas y en elecciones, van y se retiran para atrás. Y ese es el problema de estas medidas, que no son medidas que ellos genuinamente creen. Ese es el problema que yo expreso. Y entonces no hay mucha confianza que realmente lo hagan. Voy a dar un ejemplo para profundizar.
¿Desde hace qué tiempo ellos quieren hacer la reforma fiscal? ¿Ustedes saben? ¿Me pueden dar una idea? ¿Alguna pregunta retórica? No saben. Le explico. El primer mes, cuando el gobierno tomó posesión en las elecciones pasadas, es decir, en el 2020, el primer mes, es decir, en septiembre, no había pasado ni un mes, a partir del 16 de agosto del 2020, y en septiembre ya ellos habían anunciado una reforma fiscal para subir impuestos. Y la ciudadanía se rebeló en ese momento, no sé si te acuerdan, era en plena pandemia. Sí. Sí, eso sí, una Y reforma. le dieron para atrás. Sus intenciones han sido claras desde el inicio. Quieren subir impuestos, reforma fiscal. Sin embargo, le tienen miedo a las redes sociales y la opinión pública. Por eso es el problema de la cobardía. Pero, ¿por qué digo que me preocupa cuando el gobierno plantea este tipo de cuestiones? Porque simplemente lo hace para llantar y no cree genuinamente en eso. Está del otro lado de la política pública, que es una política pública progresista de izquierda. Como ellos siempre han dicho, son incondicionales. ¿A quiénes? A las Naciones Unidas, a la ONU. Y están más del lado de inmigración ilegal masiva, tibieza con el tema y fronteras abiertas, tal cual como se llama la organización del haitiano que ustedes tenían eventualmente, que por cierto, nada más para decirle una noticia, es el mismo nombre que tiene la organización de George Soros aquí en el país, Open Borders Foundation y Open Borders Society. Esto no es una cuestión aislada de que viene un haitianito a hablar, esto es una cuestión financiada, programada, con intereses internacionales de muchos poderosos, porque detrás de esto hay mucho poder, presupuestos y negocios, que es lo que mucha gente no sabe. Y ese es el problema de este tipo de cosas. Esta gente, este gobierno, y de hecho no solamente este partido de gobierno, sino todos los partidos tradicionales mayoritarios, que yo le llamo el unipartido, el unipartido del PRM, LDFP, porque tienen todas las mismas políticas públicas, tienen el mismo pensamiento progresista e izquierdista, y todos creen en ser tibios, tal como fue Leonel, que ahí están los números de migración, tal como fue Danilo, que incluso firmó el plan de no contingencia, en el cual la República Dominicana, firmado, acepta miles y miles de flujo de inmigrantes ilegales haitianos a este país por documento, lo cual ha seguido este gobierno, y quien inició todo eso se llama Leonel Fernández. ¿Con qué ley? Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, que nos ancla a nosotros a la Agenda 2030 de la ONU, el cual contiene en su objetivo de desarrollo sostenible 10.7.4 la inmigración ilegal masiva, donde te da un indicador que te dice que a mayor refugiados vienen al país, mejor cumplimiento de esa meta de la Agenda 2030 nosotros tenemos. Esa es la meta de ellos. Y todos los tres partidos se han sometido a eso. Entonces, cuando vienen y dicen una cuestión como esta, que van a comenzar a deportar, qué bien que lo dijiste, pero yo no confío en ti. Hasta que yo no lo vea con nuestros ojos y la evidencia sea palpable, no confiamos, porque ¿cuál es el interés? ¿Y por qué no lo hicieron antes de la protesta? Lo hicieron después de la protesta, después que la opinión pública está caliente y que las redes están a todo dar y que van a perder votos, ahí reaccionan. ¿Por qué? Porque no es genuino. Porque lo que quieren es apagar la llama de esa protesta y de ese reclamo nacional tan importante y tan verídico, porque estamos perdiendo el país. Si fuera genuino, lo hubieran hecho sin la protesta y mucho antes. Igual como con el tema de la reforma. ¿Por qué no termina de presentar la reforma? Porque tiene miedo. Están tanteando, filtrando, plancito, a ver qué le dice la opinión pública, para ver cómo ellos hacen su bendita reforma fiscal, que lo único que va a hacer es ahogar a este país más, de la misma forma que lo están ahogando con el tema ilegal haitiano. Porque la gente se le olvida que no solamente es un tema que está colapsando el sistema de educación, colapsando el sistema de salud de la República Dominicana, sino que es perder la soberanía nacional en sí. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué es un Estado? ¿Ustedes saben la definición de Estado? Un Estado es territorio, pueblo, más gobierno. Una vez tú tienes un territorio con un pueblo extranjero, inmediatamente pierdes un Estado. Ese Estado se vuelve otro Estado. Ejemplo de esto. ¿Qué pasó en la década del 30, cuando Trujillo, en la frontera, cuando los haitianos tenían ocupado
toda esa área fronteriza. En plena matanza del 37, ¿eh? ¿Qué pasó cuando eso? Cedimos territorio. ¿Por qué? Porque ya había un pueblo extranjero ocupando la gran mayoría de nuestra zona fronteriza y tuvimos que ceder miles de kilómetros de tierra a Haití. Estado es pueblo, territorio más gobierno. Y si el pueblo dominicano no está en su territorio, se pierde el país. Tal cual como intentaron hacerlo más de 16 veces, invadiéndonos más de 16 veces a partir del 1844. Y aquí, si ellos siguen ese jueguito, ¿sabes lo que va a terminar pasando aquí? Un 1844. Que tengan cuidado, que el pueblo dominicano se va a defender y no vamos a dejar perder este país. Aparte que también hay un tema de seguridad nacional, no solamente soberanía, porque ¿quiénes controlan la mayoría de Haití? Gangas criminales, aparte de un gobierno criminal en sí, que mata muchísima gente también, que es súper corrupto. Pero aparte de eso, bandas criminales que son tan perversas, que son caníbales, que comen gente. De eso que no estamos tratando. Ustedes pueden coger la película de terror apocalíptica más miserable y exagerada del mundo y lo comparo con la realidad que hay en Haití, donde hay gente comiendo gente. Y yo creo que ni esa película le gana al horror que sucede en Haití y a lo que nosotros nos vamos a enfrentar si seguimos de tibios, como el unipartido del PRM, PLD, FP. ¿Y cómo tú ves la gestión? Porque si hay una bandera que puede exhibir el presidente Luis Abinader a nivel de los grandes foros internacionales, ha sido esa antorcha para que en Haití la comunidad internacional intervenga a Haití para que Haití pueda volver a la paz. Una posición que yo califico como estúpida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cómo así? ¿Te explico por qué? Dime. Sencillamente, ¿a quiénes él está reclamando que intervengan en Haití? A las propias gobiernos progresistas y a la propia Naciones Unidas que quieren formalmente ¿qué? A los que quieren formalmente que Haití entero venga hacia acá. ¿Qué pasa si las mismas personas y los mismos gobiernos progresistas que reclaman que Haití entero tiene que venir a República Dominicana, qué pasa si intervienen? ¿A qué van a intervenir? ¿Van a intervenir con todos sus militares a qué? A garantizar el flujo migratorio, tal cual como dice el objetivo de desarrollo sostenible de ellos y tal cual como dice el plan de contingencia que no impusieron aquí. Que lo dicen de boca en sus documentos, formalmente en sus propuestas. Y Abinader, en su tibieza o ignorancia, mal asesorado, porque lo que tiene un reguero de progresistas y izquierdistas ahí que están perdidos en el universo al lado de él, propone, ¿tú te quedas uno por uno de los ministros? No. Todos. No. dime cuál no es de izquierda. ¿Quién es izquierdista, por ejemplo? De los ministros. Saraton, Paveliza, que dijo que los dominicanos somos racistas. ¿Se lo olvida? Milagro Germán, la de cultura, que divide la sociedad ahora ridículamente entre eurodominicanos y afrodominicanos. ¿No se acuerdan de esa propaganda del Ministerio de Cultura? Dividiéndonos justamente con el tema haitiano también. Podemos seguir la lista, todos, la gran mayoría, una minoría no es de izquierda ahí, una minoría, son todos de ministros. Sí. Y si tú le das para abajo a los burócratas, el deep state completo, el Estado está dominado por progresistas. Ustedes se meten al MEPI, por ejemplo, eso da pena. Eso es banderita LGTB por todos lados y banderita de la ONU por todos lados. Ideología, el Ministerio de la Mujer, un ministerio ideológico totalmente, que hizo un acuerdo con la pedófila comunista de Irene Montero, que lo que está, miren la propaganda que hizo el Ministerio de la Mujer, con dos haitianas en una foto que se confirmó que son haitianas porque salió de una página de Haití, promoviéndola como si fueran dominicanas que hay que ayudar. Eso fue lo que hizo el Ministerio de la Mujer. Es totalmente ideológico. Aquí creemos que el progresismo y toda esa agenda extraña de ideología de género, racismo inverso y toda esa ideología son cosas de afuera. No. Eso está aquí metido hace tiempo. Tenemos guías aquí que tienen eso. CONANI tiene una guía de ideología de género. El Poder Judicial tiene una guía de ideología de género que la trata digna. La Fiscalía hizo la Fiscalía hizo una resolución donde vota cualquier empleado que no trata a quien acude al servicio con el género que se autopercibe, un hombre que se cree mujer hay que llamarle por su pronombre, ella, él. Cuando tú hablas de Miriam, habla de la Procuradora General. Sí, igual que la otra, de la Milagro, o sea, estamos hablando de... El problema es que este gobierno cree en la Agenda 2030, son progresistas, muchos de ellos radicales, aparte que es la ideología que a ellos le conviene, porque es la ideología que le permite a ellos tener poder y presupuesto. Porque cuando tú tienes todas estas agendas,
cada una de estas agendas te permite expandir el Estado y nombrar a su compañerito. Ejemplo, este tema migratorio, con todo eso haitiano poniéndole carga al sistema de salud, educación. ¿Qué va a pasar con los presupuestos nosotros? Hay que expandirlo. Hay que recaudar más y gastar más, como dice el presidente, para la reforma fiscal. ¿A costa de quién? De los dominicanos. Ahí tú tienes más compañeritos y no, mira, ¿cuánto ha subido la nómina pública? ¿Ustedes han visto cuánto ha subido la nómina pública? ¿Y qué le permite? ¿Qué ideología le permite a ellos justificar toda esa aberración? Porque si no fuera por una ideología no se pudiera justificar. Es porque el discursito de la justicia social, de la justicia racial, migratoria, es que le permite a ellos hacer toda esta vagamundería y la gente se lo compra con ese discursito. Por eso tenemos que dar la batalla cultural para que la gente despierte que todas esas agendas y todas esas ideologías es lo que le permite a ellos hacer lo que ellos siempre han querido hacer. Poder, control y corrupción. Dinero y negocios por detrás. Fernando, en cada una de las agendas. A ti te acusan mucha gente de que tú eres el Milei dominicano, porque te han visto que tienes mucha admiración. Es más, creo que eres de los dominicanos que fue invitado por Milei allá. Más de 2 veces. ¿Cómo te proyectas tú políticamente ahora mismo en el partido que está? Sí, mira, nosotros estamos tratando de formar el primer partido de derecha de acá, que es Patria Libre. Ya estamos bien organizados, ya es una cuestión de reconocimiento de la Junta y algunos requisitos que faltan, pues o sea que le ponen 1 millón de requisitos para que ningún partido real nuevo suceda. Y nosotros somos el primer partido de derecha que tiene dentro de esa derecha la filosofía libertaria, que es la misma que también exarba Milei en Argentina, y también la filosofía conservadora, la derecha completa, ambas las conservadoras, patriotas y libertarias. La derecha se compone por 3 grupos prácticamente, los patriotas, los libertarios y los conservadores. Los libertarios son más en economía, Estado pequeño, los conservadores son en más de costumbres, en temas sociales como aborto, ideología de género, migración, etcétera, etcétera. Y el tema patriota es la soberanía nacional, como ustedes bien saben. De todo eso es derecha. Nosotros representamos todo eso y tenemos alianzas internacionales con todos estos grupos de derecha internacionales y los partidos y presidentes de derecha del mundo. Tenemos relaciones formales con Milei. De hecho, somos ambos miembros del Foro Madrid, que de hecho el mes pasado estuve en Argentina, fui invitado también a asistir. Y desde ese Foro Madrid nosotros tenemos incluso el compromiso de combatir esto que estamos hablando formalmente ante la ONU. Es decir, de rechazar la Agenda 2030 de la ONU formalmente y de combatir la ONU desde adentro del país y desde fuera. Es decir, si llegamos al gobierno, internamente en la Asamblea General de la ONU, como hizo Milei, depositar el rechazo de la Agenda 2030, ahora Agenda 2045, formalmente hablando. Y también tenemos relaciones con Trump, de hecho muy cercanas, tanto con Steve Bannon, que es la mano derecha de Trump, como Mercedes Schlapp, que es una top advisor de Trump y también la dueña de CIPA, que es muy importante. Y Tulsi Gabbard, que va a ser la propia secretaria de Estado, que ninguna de estos tigres tiene relaciones con ella, ninguno de estos gobiernitos de aquí. Por precisamente la ideología contraria son más de los demócratas. Toda esta gente que están compitiendo por las agendas son demócratas. Y tenemos con Vox en España, que es el partido más grande de derecha en España. Y bueno, con todos los Bolsonaro en Brasil, Verástegui en México, María Fernanda Cabal en Colombia, Orbán en Hungría, Meloni en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, estamos unidos con todos en varios foros de forma formal. Y nada, eso para responder a tu pregunta, creo que ¿Qué te parece el escándalo que se ha desatado con el contrato de Transcorp Latam, el Intran y ya el capítulo al que hemos llegado del apresamiento de Jochi Gómez, que es el principal empresario de Transcorp Latam, de Hugo Veras, que era el director del Intran? Fue hoy mismo que lo apresaron. Entonces, mañana, ¿no? Anoche a las 11 fueron realizados los allanamientos a la casa de Hugo Veras y a la oficina de Jochi Gómez, después de que él ya había sido dejado preso cuando fue a la PEPCA a ser interrogado. Mira, por ellos. Eso es parte de lo que te dije de la naturaleza mediática del gobierno. ¿Después de qué fue que arrestaron a Jochi? ¿Ustedes saben? ¿Qué fue lo que hizo Jochi antes de ayer? ¿Ustedes saben? Ofreció una declaración diciendo que él se iba a defender y trajo aquí al país a Mike Pompeo. Una conferencia con todo el mundazo, con muchos filtros, con senadores. Forzó la jugada y este gobierno, como es tan mediático, dijo, ajá, Jenny, dale para allá. Oye, así.
Independencia. ¿Y tú te crees el cuento de la independencia? Pero es así. Pero ¿usted se lo cree? Pero el Ministerio Público es independiente. Independiente. Ajá, hasta que no sea constitucionalmente independiente, que hay que votar en eso, es una fantasía. ¿Quién lo nombra? ¿Quién nombró a...? ¿Ustedes se creen, porque él diga que es independiente? Puede, qué coincidencia. 2 días después que hace un evento forzando la jugada en contra de la declaración que ha hecho el presidente, está inmediatamente arrestado. O sea, no podemos ser tan ingenuos, señores. Es que la gente el dominicano la gente le cree, es que la gente le cree al presidente. Sí, lamentablemente, la mitad de la población le cree al presidente, que fue la que votó por él. La otra mitad no le cree. Y cada vez va a ser menos. Y ojo, yo no tengo nada en contra del presidente per se como persona. Esto es sus políticas públicas, que creo que está errada, pero igualmente digo que los otros partidos están perdidos en el espacio. Yo estoy en contra de los 3 partidos, que estemos claros. Los 3 partidos mayoritarios. Digo, ya hay que hablar de 2, porque hay uno que está desapareciendo. Pero bueno. ¿El PLD está desapareciendo? Bueno, eso está. Tú no viste la diferencia en votos entre la pasada y esta. Y cada vez más se está añadiendo. Algo más de 400. Ojalá y puedas renovarlo con una renovación de verdad. Y cuando digo una renovación de verdad, no es que se queden los mismos de ahí y que cambien de ideología. ¿Con Danilo como presidente? Pero eso no sirve. No podía haber renovación en el PLD. Ni con los viejos de ahí, ni con Francisco tampoco. Fernando. O sea, estamos en lo mismo. Pero viendo donde Jochi, Sí. ese tema, a mí me da pena como la gente se enfoca en cosas triviales sobre ese caso. Como de quién es el contrato, si realmente el gobierno se lo cedió o si él estaba haciendo una pantalla para como que extorsionar el gobierno, todo ese detallito. Y no se da en cuenta el fondo del asunto, que es grave para los dominicanos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Dentro de los negocios que él maneja con el Estado dominicano está la vigilancia masiva en contra del derecho a la privacidad del dominicano, que es totalmente anticonstitucional, y ahora uno se puede dar cuenta por qué querían insistir con el temita de la DNI, de la ley de la DNI, ¿se acuerdan? Hace un par de meses atrás. ¿Que quería qué? Precisamente eso. Quería destruir el derecho a la privacidad, que es un derecho, para que la gente entienda, que no solamente existe desde nuestra constitución del 1844, de nuestra primera constitución. Tiene tanto fuerza ese derecho, el derecho a la privacidad, que existe no solamente desde ahí, no solamente de la Constitución americana. No sé, ¿ustedes saben de cuándo viene? Tiene más de 800 años de vigencia, de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Ese derecho se viene consagrando en la humanidad. Es más, los romanos y los griegos ya los acervaban en cierto sentido. O sea, es algo que es parte de la naturaleza de la dignidad humana. Sin privacidad no hay dignidad ni libertad. ¿Tú te imaginas entonces que el Estado sepa todo lo que tú haces, absolutamente todo, te tapé tu teléfono, toda tu conversación y todas las cuestiones? Que eso se da para extorsión masiva a nivel estatal. Eso es 1984, el libro de Orwell. Eso es un Estado totalitario que sabe absolutamente todo lo que tú haces y tiene control. Pero si alguien sabe toda la privacidad de tu vida, tiene el control total sobre ti. Y es cierto que eso era posible hacerlo. No fue el tiempo. Y es cierto que eso era posible hacerlo, pero la última pregunta, que eso era posible hacerlo con los semáforos, como dijo Leonel Fernández. Bueno, ya para responder eso habría que entrar a un nivel más técnico y un peritaje. O sea, solamente haciendo un perito de eso se puede saber la realidad. Porque como nosotros no somos los que estamos instalando un sistema, no sabemos la realidad de la potencia de ese sistema. Ahora, que puede ser la intención, no hay duda que puede ser la intención. Pero no solamente mediante eso, él tiene otra, no solamente mediante los semáforos, él tiene otra de vigilancia que incluso viene de la frontera hacia acá. O sea, no solamente está el tema de los semáforos, son varios proyectos. Ojo, estoy hablando de ambos. Se nos fue el tiempo. Con Fernando siempre el tiempo se va. Le dicen a Fernando el Milei dominicano. Yo creo que le llaman el Fernando Abreu dominicano. Qué bueno tenerte. Bueno, yo pienso que queda abierta la invitación para que vuelvas, porque hay otros temas tan importantes que se nos quedan en el tintero. A ustedes, amables televidentes, agradecerles la amabilidad, el regalo de cada día, porque es un regalo su permanencia con nosotros. Gracias. Pasen un feliz resto del día. Nos vamos con el compromiso de encontrarnos mañana otra vez.